Buenas noches a todos. Entonces vamos a continuar con nuestra clase, nuestro grupo de estudio de las palabras de mi maestro perfecto, el repaso que estamos dando esta semana sobre las cuatro prácticas inconmensurables, los cuatro votos inconmensurables. Entonces vamos a hacer las oraciones de apertura, recordando siempre que nuestra motivación para poder oír las enseñanzas y poder practicar el Dharma es la motivación altruista, la mente altruista. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación por el mérito de la generosidad y otras buenas obras que alcanza la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached by the merit of generosity and other good deeds. May I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sanje Chodan Soki Chonam La Chamtuk Bardu Dagni Kyapsuchi Dagi Chinso Gipe Sonamji Drola Penchir Sanje Druparsho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Manam kadanyampe semchem tanche dewa dande vayudan dempar yurchi. Dunyal dan dunyal yiyudan dralwar yurchi. Dunyal mepe dewa dami dralwar yurchi. Yerin chadang nidan dralwe tamniola ne par yurchi. Vamos a hacer la ofrenda del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten esta tierra pura. The ground is sprinkled with the scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the spring mountain, the four continents, and the sun and moon. As a Buddha field offered, may all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi Pachud Yukshe Metotram Prirap Lingshin Yinde Yempadi Sanye Shinla Mikte Pulwayi Drakum Nandak Shindu Choparsho. Por favor, gire la rueda del Dharma de los dos vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Please turn the wheel of the Dharma of the two vehicles and their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semchem Nanji Sampadang, Loyi Chedra Gitawa, Chechung Tung Montek Paye, Choyi Korlo Korduso. Entonces, vamos a hacernos, continuar nuestro repaso. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando sobre la compasión, el tema de la compasión y lo difícil que era practicar la compasión, entender principalmente qué es compasión, qué no es compasión, qué es tener una actitud compasiva, cuándo es apropiado tener una actitud compasiva. Estas son preguntas importantes, ¿no? Entonces, habíamos dicho que esta semana íbamos a hablar un poco,
a discutir un poco más haciendo este repaso, ¿verdad? Sobre la compasión. Entonces, vamos a ver qué nos dice el texto guía, el texto raíz de Sápatro Rinpoché. Le voy a leer esta historia que es una historia de Milarepa. Vamos a ver. Perdón, ya esta historia de Milarepa la leímos, que es la historia de la ogresa de la roca, ¿verdad? Entonces Sápatro Rinpoché nos dice aquí, sobre todo en la tradición de los bodhisattvas del gran vehículo, debemos proteger y ser un refugio para todos los infinitos seres. Sin embargo, no sentimos la menor compasión por esos seres con karmas desafortunados que se supone deberíamos proteger. Cuando los matan y nos presentan su sangre y carne hervida a nosotros, sus protectores bodhisattvas nos la comemos paladeándolas alegremente. ¿Puede haber algo más horrendo y cruel? Los textos del vehículo adamantino de los mantras secretos dicen: rogamos a las dakinis de los lugares sagrados que nos perdonen si hemos contrariado a los Singha y a los Tramen, al no haber recogido las ofrendas de carne y sangre según los textos. Cuando aquí se dice recoger las ofrendas de carne y sangre según los textos, significa recogerlas según se explica en los textos tántricos del mantra secreto. ¿Qué dicen estos textos? Las 5 clases de carne y los 5 elixires, perdón, son la comida y la bebida en el festín externo. Ofrecer un festín de carne y sangre según los textos significa, por lo tanto, ofrecer las 5 carnes consideradas sustancias de samaya apropiadas para el mantrayana secreto, es decir, carne de ser humano, carne de caballo, carne de elefante, carne de perro y carne de vaca. Y ya sé lo que estarán pensando, ¿no? Si ustedes pueden leer este libro y leen esta parte, perdón, un momento, ¿cómo dijeron? Carne de ser humano. Pues sí. Estas 5 clases de carne no están manchadas por acciones negativas porque esas criaturas no se matan para comerlas. Esto es completamente lo contrario a estar enredado con conceptos de puro e impuro, al considerar la carne de los humanos, los perros, como impura e inferior, y la carne grasienta y suculenta de un animal recién muerto para ser comido como una carne pura. Eso es, ver las sustancias de los 5 samayas de disfrute como puros o impuros, o disfrutarlos sin consideración. En otras palabras, si se albergan conceptos de puro o impuro, se transgreden los samayas de disfrutar. Incluso esas 5 clases de carnes aceptables solo pueden usarse si se tiene el poder de transformar la comida que se ingiere en ambrosía y si se está practicando para conseguir una realización particular en un lugar solitario. Comerlas a la ligera en las poblaciones porque a uno le gusta el sabor de la carne es lo que quiere decir disfrutarlas sin consideración a los samayas del disfrute, lo cual es otra transgresión. Carne pura, por lo tanto, no significa que la carne de un animal sacrificado para ser comido sea pura, sino la carne de un animal que muere debido a su propio karma, es decir, la carne de un animal que muere de vejez, enfermedad u otras causas naturales que son el efecto de su propio karma. El incomparable Dakpo Rinpoche dijo: Dakpo es otro nombre para Gampopa, dijo que tomar la sangre y la carne todavía caliente de un animal recién muerto y colocarla sobre el mandala haría desfallecer a todas las deidades de sabiduría. También se dice que ofrecer a las deidades de sabiduría la sangre y la carne de un animal sacrificado es como asesinar ante una madre a su propio hijo. Si invitas a una madre a comer y le colocas delante la carne de su propio hijo, ¿le gustaría? Es con el mismo amor de una madre hacia su único hijo como los budas y los bodhisattvas
miran a todos los seres de los tres mundos. No es posible complacerlos matando a un animal inocente que es esclavo de su propio mal karma, ofreciéndoles su carne y su sangre, como dijo el Bodhisattva Shantideva, igual que aquel cuyo cuerpo arde en el fuego, no puede disfrutar de ningún placer sensual. A los grandes compasivos tampoco hay modo de complacerlos mientras estemos causando dolor a los demás. Entonces, esta parte del texto habla de algo llamado las cinco clases de carne, ¿no? Y este es un tema particularmente álgido, porque ahora ustedes saben que se discute el tema de si una carne es pura o es impura, si es apropiado ser vegetariano o no ser vegetariano, si es apropiado eh, consumir la carne de alguna forma o lo apropiado sería abandonarla. Entonces, aquí Zapato Rinpoche nos hace como estas consideraciones que son importantes también contemplarlas, porque el Tíbet, por ejemplo, si ustedes tienen algún conocimiento de la cultura tibetana, los tibetanos no son vegetarianos y para ellos ser vegetarianos resultaría muy difícil. ¿Por qué? Porque la geografía del lugar, la característica del suelo, la altitud y otras condiciones hacen que la agricultura sea extremadamente pobre y escasa. Entonces quiere decir que una gran mayoría de la alimentación de los tibetanos y de la gente en general que vive en los Himalayas depende básicamente de la carne. Carne que proviene bien sea de ganado como los búfalos tibetanos que son llamados yaks, o ovejas, corderos, cerdos. Entonces uno se hace esta pregunta, yo les hago esta pregunta. Siempre se nos dice que la actitud de un bodhisattva, de alguien que quiere trabajar por el beneficio de los seres, es proteger a los seres y por lo tanto no beneficiarse de ningún daño causado a los seres. ¿Qué piensan ustedes? Entonces lo correcto es que todos fuéramos vegetarianos. Esa sería la actitud compasiva. Sería ser vegano, por ejemplo, si vamos a un poco más allá, sería una actitud verdaderamente compasiva. O por el contrario, esto no tiene nada que ver con la práctica de la compasión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Qué opinión les merece? A ver, todos están en silencio, ¿no? Es un tema delicado, es un tema profundo. La semana pasada también hablamos de que estábamos analizando el tema de la compasión y la compasión tonta. ¿Recuerdan esto? Entonces, vamos a empezar por algo fácil. ¿Qué es la compasión? Dijimos que la compasión era entender las causas del sufrimiento y tratar de removerlas, tratar de sanar esas causas. Porque algunas personas hablan de ponerse en los zapatos del otro, lo cual está bien. Eso sería de alguna manera comprender el sufrimiento, pero la realidad es que en la práctica hacerlo es bastante difícil. Entender el sufrimiento de otro es entender la realidad de otro. ¿Y quién de nosotros tiene esta capacidad? ¿Quién puede entender, por ejemplo, lo que pasa por la mente de un interlocutor o por lo que pasa por la mente de una persona que está haciéndole daño a otro o las razones por las cuales esa persona está realizando una determinada acción? A ver, ¿qué dice por aquí Carolina? Carolina escribe, para mí es muy fuerte porque tengo hijos que no puedo dejar de comprar carne y me cuesta mucho dejar de comer carne. Exactamente, Carolina, es un tema muy complejo, pero vamos a tratar de analizarlo.
¿Qué piensan ustedes? Sabemos que es difícil, Carolina. ¿Mm? Les voy a leer entonces otra historia. Como veo que están en silencio y están como pensando, les voy a leer esta historia a ver si esto les da alguna luz. Durante el reinado del rey religioso Trisón de Xen, los bompos son sacerdotes de la antigua religión chamánica del Tíbet, hacían ofrendas de sangre y carne en su honor, en honor al rey. A la vista de tales ofrendas, el segundo Buda de Odiyana, en este caso es otro nombre, ¿verdad? El gran pandita Vimalamitra, el gran abad Bodhisattva y los demás traductores y panditas se sentían sumamente descontentos y le dijeron: una enseñanza no puede tener dos maestros, una religión no puede tener dos modos de practicar. La tradición de los Bon se opone a la ley del Dharma. Su maldad es peor que la maldad corriente. Si toleras tales prácticas, nos iremos. Todos los panditas estaban de acuerdo, sin necesidad de discutirlo. Cuando el rey les pidió que enseñaran el Dharma, se negaron. Cuando los invitó a comer, no aceptaron. Si nosotros, pretendiendo seguir tras los pasos de los panditas, los siddhas y los bodhisattvas del pasado, practicamos los profundos rituales del mantrayana secreto al estilo de los bompos y dañamos a los seres, destruiremos la nobleza de la doctrina, avergonzaremos a las tres joyas y nos lanzaremos a nosotros y a los demás al infierno. Sed siempre humildes, vestíos sencillamente, ayudad a todos los seres tanto como podáis. En todo lo que hagáis, tratad de desarrollar el amor y la compasión hasta que os impregnen por completo la mente. Eso será suficiente aunque no hagáis prácticas notables y destacadas de Dharma, como oraciones, actividades virtuosas, trabajos altruistas, etc. El sutra que resume perfectamente el Dharma dice que quienes deseen obtener la budeidad no se entrenen en muchos métodos, sino en uno solo. ¿Cuál? La gran compasión. Aquellos con gran compasión conocerán todas las enseñanzas del Buda como si éstas estuviesen en la palma de su mano. Esto es lo que dice Sápatro Rinpoché. ¿Mm? Entonces la disyuntiva es, ¿cuál es el karma que estamos generando? ¿Mm? ¿Por qué es tan importante la compasión? Evidentemente, uno de los aspectos más importantes es comprender el sufrimiento. Y imagínense, este es el ejemplo que da Sápatro Rinpoché en el texto. Si tú te imaginaras lo que siente, por ejemplo, un animal cuando lo llevan al matadero y pudieras sentir el sufrimiento de ese animal, te darías cuenta que no hay mucha diferencia entre la sensación de miedo y de terror que puede sentir ese animal y la sensación de miedo y terror que puede tener un ser humano. Yo pienso que los animales tienen suficiente capacidad para ser conscientes del hecho de la muerte. No hay un pequeño ser, incluso si tú tratas de matar una pequeña mosca o un zancudo o una cucaracha, tú vas a notar cómo estos pequeños seres intentan defender su vida. Ellos no se quedan allí para que tú los mates. Entonces, si un pequeño ser como este tiene conciencia de algún grado para proteger su vida, proteger su integridad y tratar de escapar, ¿qué pudiéramos decir de un animal de mayor capacidad, como por ejemplo una gallina, una vaquita, un cerdito, todos estos animales que nosotros normalmente consumimos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Creen que el dolor que puede sentir alguien es diferente? Bueno, si realmente hemos meditado en la compasión, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente
No hay diferencia. Es decir, el animal puede ser consciente de la muerte, puede sentir temor ante la muerte y para nosotros como seres humanos, en su gran mayoría, no estoy diciendo que todos, pero en su gran mayoría, no tenemos ningún tipo de consideración o respeto hacia la vida del animal y consumimos su carne como si se tratara de un objeto. Esto es una realidad, no es una discusión filosófica, es algo que ocurre, ¿cierto? Entonces, esto es simplemente para reflexionar. Aquí dice Zapatrul Rinpoche, no hay nada mejor que la compasión para eliminar las acciones negativas y los oscurecimientos. En la India hace mucho tiempo, las enseñanzas de la Abhidharma fueron atacadas en 3 ocasiones y estaban en peligro de desaparecer. Una monja brahmin llamada Prakasasila pensó, puesto que he nacido como mujer, teniendo este rango inferior, no puedo hacer brillar la doctrina del Buda. Cohabitaré con hombres y tendré hijos que propaguen las enseñanzas del Abhidharma. De la unión con un hombre de la casta de los sátriyas nació el sublime Asanga, y de la unión con un brahman, Vasubandhu. Cuando crecieron, sus 2 hijos le preguntaron cuál había sido la ocupación de sus padres. La madre les respondió, no os he tenido para que os dediquéis a lo mismo que vuestros padres, sino para que propaguéis las enseñanzas del Buda. Debéis estudiar el Dharma y ser maestros del Abhidharma. Vasubandhu partió hacia Cachemira para estudiar el Abhidharma con Sanghabadra. Asanga fue a la montaña Kukutapada, donde se dedicó a hacer la práctica de Maitreya, esperando tener una visión de él y pedirle enseñanzas. Durante 6 años, Asanga meditó muy estrictamente, pero no tuvo ni un solo sueño favorable. Pensó que nunca lo conseguiría, se sintió descorazonado y partió. Por el camino se encontró con un hombre que estaba frotando una enorme barra de hierro con una tela suave de algodón. ¿Qué tratas de hacer frotando así esa barra? Necesito una aguja, así que voy a hacer una frotando esta barra, contestó el hombre. Asanga pensó que no era posible hacer una aguja frotando esa barra enorme con un trozo de tela suave de algodón. E incluso si fuese posible conseguirlo, después de 100 años, probablemente ya no estaría vivo para entonces. Al ver que la gente corriente podía hacer esos esfuerzos por una causa tan banal, pensó que él nunca había practicado realmente el Dharma con perseverancia. Así que regresó para continuar practicando. Practicó durante otros 3 años, pero tampoco tuvo ninguna señal. Así, ahora estoy completamente seguro de que nunca tendré éxito, se dijo, y de nuevo se puso en marcha. Llegó a una roca tan alta que parecía tocar el cielo. Al pie de la roca había un hombre que la frotaba con una pluma mojada en agua. ¿Qué hace? Le preguntó a Sanga. Esta roca es demasiado alta y no deja que el sol entre en mi casa que está al oeste de ella. Así que la voy a limar hasta que desaparezca. Asanga pensó de nuevo, lo mismo que 3 años antes, regresó a su cueva. Practicó durante otros 3 años, pero tampoco tuvo ni siquiera un sueño alentador. Completamente desanimado, se dijo que hiciese lo que hiciese nunca tendría éxito y volvió a partir. Por el camino se encontró a una perra con las 2 patas traseras mutiladas y la parte trasera de su cuerpo infestada de gusanos. A pesar de su estado, la perra estaba muy agresiva y trató de morderlo, alzándose con sus patas delanteras y arrastrándose con el resto de su cuerpo. Asanga sintió una profunda e irresistible compasión. Cortó un pedazo de carne de su propio cuerpo y se lo dio a la perra para que comiera. Quería quitarle los gusanos de la parte trasera de su cuerpo, pero temiendo matarlos si los cogía con la mano, decidió que el único modo posible era quitárselos con su propia lengua. Al ver lo podrida y llena de pus que estaba, no podía hacerlo, así que cerró los ojos, sacó la lengua, y en vez de tocar el cuerpo de la perra, su lengua tocó el suelo. Abrió los ojos y vio que la perra había desaparecido. En su lugar estaba Maitreya rodeado de un halo de luz. Y le dijo,
No tienes demasiada compasión, le dijo a Sanga. O sea, le dijo Sanga a el Buda Maitreya. No tienes demasiada compasión. En todo este tiempo no me has mostrado tu rostro. Y el Buda Maitreya le responde, no es que yo no haya aparecido. Tú y yo nunca hemos estado separados, pero no podías verme porque tus emociones negativas y oscurecimientos eran demasiado intensos. Debido a estos 12 años de práctica, han disminuido un poco y has podido ver a la perra. Ahora, gracias a la intensa compasión que has sentido, tus oscurecimientos han sido completamente purificados y has podido verme con tus propios ojos. Si no me crees, llévame a hombros y muéstrame a todo el mundo. Así que Asanga puso a Maitreya sobre su hombro derecho y fue al mercado donde empezó a preguntarle a todo el mundo, ¿qué ven sobre mi hombro? Todos le contestaban que no había nada sobre su hombro, excepto una anciana cuyas percepciones estaban un poco menos oscurecidas por sus tendencias habituales, que le dijo, llevas el cadáver podrido de un perro. Entonces Maitreya llevó a Sanga al cielo de Tusita, donde le transmitió, entre otras instrucciones, las 5 enseñanzas o los 5 tratados de Maitreya. Cuando regresó al reino de los humanos, Asanga propagó extensamente la doctrina del gran vehículo. Puesto que no existe práctica como la compasión para purificar todas nuestras acciones negativas, y puesto que la compasión es la causa infalible para hacernos desarrollar la extraordinaria bodhicitta, debemos meditar en ella con perseverancia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Voy a hacer un comentario sobre lo que escribió Carolina. Carolina dice que es muy fuerte para ella porque ella tiene hijos que no pueden dejar de comprar carne y comer carne, y me cuesta mucho dejar de comer carne. Yo personalmente, yo fui vegetariano durante casi 9 años, pero por motivos de salud no pude continuar siendo vegetariano. Es un tema que escapa más allá de mis manos. Entonces, la solución para este tipo de dilema está en la aspiración. Es decir, en este momento, nosotros no somos capaces de tener una compasión pura y una conducta pura como Asanga. No podemos tener una práctica pura de estar 12 años de retiro en una cueva, por ejemplo. No podemos tener incluso una compasión sincera hacia el pollo o la carne de vaca o la carne de cerdo que nos estamos comiendo en la mesa. Ni siquiera eso somos capaces. Cuando nos comemos la carne, nos la comemos con deleite. Cuando nos comemos una hamburguesa, sentimos placer, algunos por ahí. Cuando disfrutamos de una parrilla, por ejemplo, todo es alegría. Pero en ningún momento nos detenemos a pensar que eso que estamos consumiendo es parte de un ser vivo que ahora ya no existe. Entonces, ¿cómo podemos superar este problema, este dilema? Porque es un dilema. Por supuesto, todos nosotros quisiéramos ser bodhisattvas perfectos, quisiéramos tener una conducta perfecta y una práctica perfecta. Quisiéramos tener una alimentación perfecta, pero el punto es que las condiciones no son adecuadas para eso. No tenemos las condiciones, quiere decir que no tenemos el karma, no lo hemos cultivado, y por lo tanto en este momento nuestras condiciones no nos permiten poder tener este tipo de práctica tan pura o tan elevada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, podemos hacer la oración de aspiración. La oración de aspiración es pedir desde el fondo de nuestro corazón que en algún momento, bien sea en esta vida o en las vidas futuras, podamos tener las condiciones para mantener una conducta pura, que podamos tener las condiciones para tener una práctica pura, una alimentación pura que no daña a ningún ser. Por ejemplo, esa es una aspiración que podemos hacer en este momento.
Y ya el hecho de uno poder reconocer que uno está faltando se convierte en una causa para que ese karma se purifique. Pero si nosotros no reconocemos esto como un problema, entonces mucho menos vamos a poder desarrollar la compasión. Entonces, ¿por qué no tenemos suficiente compasión en este momento? ¿Por qué no somos personas verdaderamente bondadosas? La respuesta está en que no es que no tengamos la capacidad, no es que no tengamos corazón o que seamos desalmados, porque nos podemos ir al extremo, ¿verdad? Y pensar que es que somos unos desalmados. La realidad es que no tenemos conciencia. Como no somos conscientes, como no hemos meditado lo suficiente y no entendemos el sufrimiento de los seres, entonces para nosotros es algo normal. Esa ignorancia, como dice el viejo dicho, nos da gozo. Nos podemos comer nuestra carne sin sufrir, sin sentir culpa, sin sentir remordimiento. Pero si continuamos actuando de esta manera, estamos acumulando karma negativo. Estamos, de hecho, contribuyendo a que nuestras tendencias negativas aumenten. Entonces el tema no está tanto en comer o no comer, porque uno puede dejar de comer carne por las razones erróneas. Uno puede volverse vegetariano por las razones erróneas. Y uno puede comer carne por las razones correctas. ¿Bien? Entonces no se trata tanto de la apariencia de la situación, de la apariencia del hecho. Se trata de que verdaderamente cómo estamos realizando esta acción. Entonces, por ejemplo, una forma de purificar este karma es que cada vez que nosotros vayamos a comer un pedazo de carne, un pedazo de pollo o algún pescado o lo que sea, algo que sea que provenga de algún ser vivo, nosotros hagamos una oración donde reconozcamos el hecho de la vida de ese ser y apreciemos la oportunidad de comer esa carne, no comerla como si fuera un objeto, sino realmente apreciarla. Número uno. Y número dos, tenemos que hacer las oraciones de aspiración, tenemos que aspirar, tenemos que esperar que en el futuro nosotros tengamos la capacidad, si no en esta vida, por lo menos en la vida futura, de que tengamos la capacidad de tener las condiciones para no tener que consumir carne. Eso puede ser una manera. Estoy hablando una solución para alguien como Carolina que dice que no puede dejar de comer carne y que no puede dejar de darle carne a su familia. Entonces, a ver, ¿qué dice aquí? No estoy tan equivocada, porque yo le dije a Madre Tara que me diera sabiduría para acumular mérito para la próxima vida para no comer carne. Exactamente. Entonces, tenemos que aplicar nuestra conciencia para que podamos desarrollar, si no tenemos la capacidad en este momento, por lo menos aspiremos a tener esa capacidad. Que aspiremos, pero tenemos que tener conciencia de que necesitamos hacer esa aspiración. Y no podemos tener esa conciencia y hacer esa aspiración si no reconocemos que hay un problema al consumir carne. ¿Entiendes? Entonces, una cosa va llevando a la otra. Entonces, pudiéramos decir que en este momento, en esta vida, si pusiéramos en una escala del 1 al 10, las personas que comen carne indiscriminadamente, con total placer y total desprecio por la vida de los seres, alguien que se dedica a hacer parrilla todos los fines de semana y no le presta atención y si tú le dices, mira, pero ¿cómo te vas a comer eso así? Te dicen que tú eres un tonto sentimentalista, ¿no? Ese es el número, el que está aquí, en el número 1. Y en el número 10 tenemos una persona que es totalmente vegetariana, que tiene conciencia del sufrimiento de los seres y que por compasión decide tomar un estilo de vida que no cause daño a los seres, ¿verdad? Del 1 al 10, pudiéramos decir que puede haber un largo trecho,
que va a abarcar no solamente una vida, sino varias. Pero por lo menos tenemos que saber que nos estamos moviendo en la dirección correcta, que estamos yendo en la dirección correcta. Eso es muy importante. Porque si estamos yendo en la dirección opuesta, si estamos yendo al camino del disfrute totalmente descontrolado, inconsciente, vamos a decir epicúreo, del placer de la carne, entonces estamos yendo hacia la dirección de los reinos inferiores. ¿Ok? Y esto es muy importante porque ninguno de nosotros tiene en este momento esa capacidad. Entonces, para el tema de la compasión, esta reflexión de la carne es uno de los temas que pudiéramos reflexionar. Pero el verdadero tema, ¿cuál es? ¿Ser compasivo o no ser compasivo? Como dijo Shakespeare, ¿ser o no ser? Porque si soy compasivo, entonces voy a permitir que me pisoteen y se aprovechen de mí. Eso lo he escuchado y lo he escuchado recientemente. Y si no soy compasivo, entonces no estoy practicando el Dharma. Entonces, ¿cómo resuelvo este dilema? Lama Gursan, cuando dio esta clase, él dijo, cerciórate, dio como varios detalles y dijo, cerciórate al menos de que vas en la dirección correcta, de que vas hacia el espectro positivo. Estás de alguna forma purificando ese karma, no acumulando karma. Y la otra cosa que debemos entender es que nosotros no somos grandes santos ni santas, no hemos alcanzado el primer bhumi de un bodhisattva y por lo tanto no tenemos una mente libre de karma. Eso significa que vamos a cometer errores y uno de los errores más grandes que vamos a cometer es pensar que tenemos la capacidad de liberar a los seres del sufrimiento. Ese es un gran error, porque podemos aliviar. Es decir, si tú ves a alguien que está desposeído, que necesita comida, tú le das comida, eso está bien, no está mal. Si tú ves a alguien que no tiene ropa y le das ropa, eso está muy bien, eso no está mal. Eso es aliviar el sufrimiento. Y realmente, si uno se dice a sí mismo, practicante de Dharma, uno debería hacer todo lo posible por aliviar el sufrimiento tanto como sea posible en la medida de nuestra capacidad. Entonces, realmente, el tema es saber hasta dónde llega nuestra capacidad. Y la capacidad de un ser ordinario es muy limitada. Si fuéramos bodhisattvas reales, si hubiéramos alcanzado el primer bhumi quiere decir que nuestra mente estuviese totalmente liberada del karma, entonces tendríamos la capacidad de verdaderamente liberar a los seres. Nuestra actitud, nuestras acciones serían únicamente para beneficiar a los seres y liberarlos del sufrimiento. Pero como todavía no tenemos ese nivel, tenemos que hacerlo lo mejor posible como seres ordinarios. Quiere decir que si una situación escapa de tus manos, te sobrepasa y no puedes resolverla, eso está bien. Eso no está mal, porque tú eres un ser humano y tu capacidad es limitada. Y tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. Pero en el momento en que tú aceptas y entiendes esa limitación, tienes que hacer la aspiración. Que en el futuro, bien sea en esta vida, ojalá, o en las vidas futuras, pueda tener la capacidad de verdaderamente liberar a los seres del sufrimiento. Ahora no tengo esa capacidad, pero aspiro a tenerla. Entonces, hago que mi mente siempre esté yendo en la dirección correcta. Necesito empujarla en la dirección correcta. A ver, ¿qué dice aquí? Carolina, primero, es un millonario. Es un millonario para hacer parrilla todos los fines de semana. Otra cosa, tengo una oración. Gracias, Padre, por estos alimentos. Bendice a todos los que lo hicieron posible, que pudiéramos comer.
y el pequeño mérito lo comparto con todos los seres. Esta oración sirve. Bueno, si a ti te sirve, Carolina, está muy bien. Si esa oración te hace sentir bien y tú sientes que eso está bien, entonces está perfecta. El tema aquí no se trata tanto de las palabras, sino de la intención. Entonces, si tú tienes una intención de agradecer, eso está bien, ¿no? Pero yo creo que aquí el tema, más que agradecer, uno debería disculparse. En vez de agradecerle, aquí tú dices gracias, gracias que Padre, ¿no? Escribe esto aquí. Gracias, Padre. Ajá, en vez de agradecerle al Padre, tú deberías agradecerle al animal y decirle gracias por darme tu carne. Espero en algún día, en alguna oportunidad, devolverte el favor, que no tengas que comer mi carne, por ejemplo, o que no tengas que consumir tu carne nuevamente en el futuro. Agradecer al animal, eso también es importante. Entonces, hay una oración que es la famosa oración de la comida, que se las voy a leer. Es una oración que todos deberíamos recitar cada vez que vamos a comer, ¿no? ¿Por qué? Fíjate esta oración, Carolina. A ver, aquí está. Fíjate lo que dice esta oración. Al insuperable maestro, precioso Buda, al insuperable maestro, al precioso Dharma, al insuperable guía, la preciosa Sangha, hago ofrendas a los tres raros y sublimes. O sea, estás reconociendo las tres joyas. Por el poder de esta ofrenda y de nuestras plegarias, puedan ser suprimidas las querellas, las guerras, la pobreza, la indigencia, la enfermedad, ser alejados los malos espíritus, puedan acrecentarse el Dharma y que todo lo que sea auspicioso por el bien de todos los seres se incremente. ¿Entiendes? Entonces, si tú quieres esta oración, te la puedo dar. Es una oración típica que siempre se recita, porque en realidad nosotros tenemos, está bien agradecer la comida y apreciarla, pero creo que lo más importante es saber a quién estamos perjudicando. Y estamos perjudicando al animal. Entonces, mi maestro me enseñó una práctica. Me dijo, cada vez que vayas a comer carne, y esto yo lo hago, cada vez que vayas a consumir carne, o incluso si vas a consumir algo que tú encuentras muy delicioso, que te gusta mucho, siempre es bueno tomar un momento para ofrecerlo a la triple joya, para ofrecerlo a los budas. ¿Por qué? Porque ahí estás creando mérito. Entonces, en lugar de tomarte todo el disfrute para ti, uno puede decir, por ejemplo, Maestro, que habitas en la corona de mi cabeza o en mi corazón, te hago la ofrenda de este alimento. Entonces, en lugar de dar las gracias para ti, más bien tú lo entregas, lo ofreces. Y de esa manera estás creando mérito. A ver, ¿qué dice aquí? Sí, dice Carolina. Ok, se las voy a pasar la oración. Esa oración en tibetano es Tompa Sanye Lame Rinpoche, Chopa Lame Dancho Rinpoche, Drenpa Lame Gedun Rinpoche, Kiabne Conchok Sumla Chopa Bul. ¿Ok? Yo te la voy a pasar. Entonces, hacer esta práctica, esto es algo que me enseñó Drupon y también la Magursan. Uno puede visualizar sobre la corona a Guru Rinpoche o a Tara o cualquier Buda que uno desee, el Buda de la medicina o el Buda de la compasión, y uno puede imaginar que uno está ofreciendo la comida. Primero, uno levanta sus manos, si lo quieres hacer físicamente o lo puedes hacer mentalmente, y haces el gesto de ofrecer, ofreces la comida. Y te imaginas que aquí, en tu corona, está Guru Rinpoche o está Tara recibiendo esa ofrenda. Entonces tú permites que
que los budas la disfruten. De esa manera, vamos a disminuir nuestro apego a la comida. Vamos a disminuir nuestro apego al placer, a la satisfacción de la comida. Y eso es moverse en la dirección correcta. Entonces, son pequeñas prácticas que podemos hacer, porque aquí hay otros detalles que da Zapatur Rinpoche sobre este tema. Pero una de las cosas más importantes es que tú dices, bueno, yo no maté al animal, pero resulta que Zapatur Rinpoche dice, aunque tú no lo hayas matado, si tú te comes la carne disfrutándola, entonces tú compartes el karma del carnicero. No es que tienes la mitad, tienes el mismo karma del carnicero, del que mató al animal. ¿Ok? Entonces todo tiene que ver con el estado mental en el cual uno se involucra en la actividad. Entonces tenemos que entender que como personas ordinarias, a veces no podemos desvincularnos de ciertas acciones. Nuestro karma no lo permite. Estamos limitados por nuestras situaciones y estamos limitados por nuestra... Ah, mira, ahí Amy les colocó la oración de la comida. Dice, al precioso Buda, el supremo maestro, al precioso Santo Dharma, el supremo Salvador, preciosa Sangha, al amigo espiritual sublime, a las preciosas triples joyas, los supremos objetos de refugio, yo hago esta ofrenda. Entonces, fíjate cómo es de diferente, Carolina. En una tú estás recibiendo y das las gracias por recibir. En esta oración tú estás dando y estás pidiéndole a la triple joya que acepte esta ofrenda para que tú al menos tengas un poco de mérito. Entonces el sentido es diferente. No es que la otra esté mal. La otra está bien porque eso es mucho mejor que no hacer nada. Eso es mucho mejor que sentarte y atiborrarte de carne y estar muy alegre porque te hayan invitado a a la parrilla de tu amigo millonario. ¿Entiendes? Pero igualmente, todo se trata de cómo manejamos nuestro apego. Entonces, si nosotros no practicamos de esta manera, es muy difícil que tengamos compasión genuina en algún momento. No vamos a poder desarrollar esa compasión, vamos a decir, como la que describe Asanga, ¿no? No vamos a poder cultivar. Y por supuesto, sin compasión, no vamos a tener la capacidad de liberarnos. ¿Bien? Entonces se las voy a pasar por el chat de la Sanga. Aquí, denle las gracias a Amy que la consiguió. Y ahí todos van a poder aprender a recitar esta oración. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tema, vamos a decir, importante con la compasión? Que el aspecto externo, por supuesto, es importante. Debemos evitar, como dice el Buda, evita en la medida de lo posible causar daño a otro ser. Si tú causas daño a otro ser, tú no eres un seguidor del Buda. Trata de beneficiar a los seres tanto como sea posible. Pero si no puedes beneficiarlos, al menos no les causes daño. Entonces, para nosotros, en este momento que no tenemos esta compasión y no tenemos esta capacidad y estamos envueltos en condiciones que lo único que hacen es que nos hacen acumular más y más karma negativo, tenemos que comenzar por lo menos a no seguir acumulando karma negativo. Y la mejor forma de esa es reconociendo que estamos cometiendo una acción negativa y luego tratar de purificar esa acción o minimizar la, vamos a decir, el peso kármico haciendo esta oración, agradeciendo al animal, incluso. Otro detalle que me enseñó mi maestro fue hacer oraciones por el animal. Es decir, antes de comer la carne, yo hago esta práctica. Yo digo así,
Om Amidewari, Om Amidewari, Om Amidewari, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Om Ben Sasato Hum, Aasha Samaha, Aasha Samaha, Aasha Samaha, Om Mahum, Om Mahum, Swaha. Y luego soplo sobre el alimento. Y eso no es para mí, eso es para beneficiar al animal que murió para que yo me lo comiera. Estoy haciendo esos mantras para purificar el karma negativo de ese ser. ¿Eso me libera a mí de mi karma negativo? No, pero por lo menos lo disminuye, porque estoy actuando conscientemente. Lo ideal sería realmente que tratáramos, como dijo la Magursa cuando dio esta clase, que tratemos de comer la menor cantidad de carne posible. Eso sería por lo menos moverse en la dirección correcta. Entonces, como sabemos que no es fácil, debemos al menos tratar de movernos hacia la dirección correcta. No, no vamos a tener una actitud perfecta, no vamos a tener una conducta perfecta, no vamos a tener una práctica ni una compasión perfecta, pero podemos aspirar a que en el futuro sí sea perfecta. Y para eso tenemos que comenzar ahora a sembrar las semillas y a generar las causas para que eso ocurra. Y eso depende únicamente de nuestra actitud, depende únicamente de nuestra visión, depende únicamente de nuestra intención. Entonces, por supuesto, todos queremos ser grandes santos, grandes bodhisattvas, queremos liberar a los seres infinitos como el espacio del sufrimiento, pero si no podemos ni siquiera dejar de comer carne, ¿cuál es la esperanza de que eso ocurra? Si no puedes dejar de cometer acciones negativas todos los días, ¿cuál es tu oportunidad de verdaderamente ser un gran bodhisattva? Entonces tenemos que comenzar poco a poco a generar una tendencia positiva en nuestra mente que se vaya incrementando con el tiempo. Y eso es comenzar por reconocer, luego hacer estas aspiraciones y luego a cada momento reconocer que tenemos que superarnos, que tenemos que mejorarnos, que tenemos que incrementar esas cualidades. Así, aunque en esta vida no lo logremos, por lo menos nos hemos movido en la dirección correcta y en algún momento lo vamos a lograr. Esa ha sido la reflexión de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere decir algo. No sé si Carolina quedó complacida. Espero no haberte ofendido, Carolina. Simplemente como fuiste la única valiente, pues te usé de ejemplo en la clase. Qué difícil, ¿verdad? La práctica de la compasión es una de las más difíciles de las que hay, pero es la que verdaderamente nos va a acercar a la iluminación. ¿Ok? Entonces, no te angusties, porque ¿qué pasa? Para concluir, ¿qué pasa si nosotros decimos, yo quiero ser un santo, yo quiero ser un gran bodhisattva en este momento, voy a dejar de comer carne? ¿Sabe quién hizo eso? Yo. ¿Saben qué pasó? Me enfermé. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por tonto. Porque tengo que entender que mi cuerpo no tiene las condiciones en este momento. Entonces, ¿qué hice yo? Tengo que comer carne, pero por lo menos trato de comerla de esta forma. En este momento mi karma negativo no me permite ser un gran bodhisattva. Tengo que ser un ser ordinario, cometiendo muchas acciones negativas, pero por lo menos trato de moverme en la dirección correcta. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo llamo la compasión tonta. Cuando tú no tienes la capacidad, pero aún así quieres hacerlo. Cuando tú quieres salvar a todos los seres y te lanzas por el mundo como si fueras la Madre Teresa, lo único que vas a lograr es tirarte por un precipicio. Entonces realmente no podemos tomar estas grandes tareas, no podemos asumir estas grandes tareas, ni tener estas grandes cualidades hasta que verdaderamente no hayamos creado las causas.
Y crear las causas toma mucho tiempo y mucha energía y mucha práctica. Entonces no se sientan mal. Tienen que verdaderamente entender que en este momento el peso de nuestras limitaciones, de nuestras tendencias negativas y de nuestro karma es muy grande y no nos permite tener estas grandes cualidades. Pero sí podemos mejorar. Eso sí podemos hacerlo, ¿no? Sí podemos ser un poquito mejores cada día, tratar de movernos un poco mejor hacia la dirección, ser menos negativos y ser más compasivos, tratar de comprender un poco más al otro, tratar de juzgar menos a los demás, tratar de ser más tolerantes. Si hacemos eso, entonces estamos practicando en la forma correcta, ¿ok? Entonces, una gran enseñanza es, hasta que usted no sea un bodhisattva del primer bhumi, hasta que usted no tenga una mente liberada del karma, usted no puede tirarse por el mundo a salvar a los seres. Ahora, sí podemos aliviar, sí podemos ayudar. Todo lo que podamos aliviar y ayudar, hay que hacerlo, ¿ok? Pero no tratemos de abarcar más allá de nuestra capacidad porque podemos terminar afectándonos y acortando nuestras capacidades y nuestras posibilidades, lo cual es negativo. Entonces, eso es lo que yo digo yo, la compasión tonta, muy peligrosa, ¿ok? Pero tampoco cero compasión, cero tolerancia. Tenemos que buscar incrementar cada día un poco más nuestra paciencia y nuestra comprensión, ¿ok? Colorín colorado, esta clase se ha terminado. Vamos a hacer las oraciones de dedicación. No sé si la semana que viene la Magursan va a estar. Con esto terminamos la revisión del capítulo de la compasión. Y si la Magursan no está, entonces haremos la semana que viene la revisión del tema de la alegría, la meditación en la alegría. ¿Ok? Vamos a leer entonces las oraciones de dedicación. Dorje Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Padmadrupa y Señor Drikumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia, que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta el excelse preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de ustedes. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas, por la bendición de la verdad inmutable del Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama raíz y lamas de linaje, asamblea divina de Yidams y asambleas de Budas, Bodhisattvas, yogis, yoginis y dakinis morando en las 10 direcciones, por favor escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Fíjense, esto es una aspiración. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Es una aspiración. ¿Se dan cuenta? Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual, con buenas cualidades como lo infinito del espacio, que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte,
que no muera con pensamientos negativos, que no muera confundido por la visión errónea, que no experimente una muerte prematura, que muera gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mahamudra en el momento de mi muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los tres tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Trikumpa Ratna Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría. Usted que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo del corazón de Jigten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida.